Ni idea, supuestamente la manera de ingreso a este grupo de WhatsApp, de, ¿cómo se llama? De gestión es directo. No sé qué código le está pidiendo a ella, dice. Mm, Arquitecto, era yo la que habló por el grupo y ya pude conectarme de un celular. Gracias. Ash, me molesta. Estuvo todo el rato escuchándome. Acabo de entrar. Ya, qué molesta. Me hace perder mi tiempo. Ya, vamos a seguir con esto. Entonces vamos a compartir, perdón. Ah, casi les cancelo toda la visita, por Dios. Por su culpa, compañera. Ya, entonces vamos a seguir con este tema que es medio ambiente. Ya, entonces, el primer sistema de gestión es la seguridad ocupacional. Entonces, eso es algo muy sencillo. Son conceptos muy claros, digamos, y muy específicos. Y bueno, no debería haber confusión con eso. Entonces, pero, bueno, hay veces que los compañeros se confunden con eso y bueno, ¿qué les recomiendo yo? Estudien para el primer parcial, estudien para el segundo parcial, para que para el examen final no necesiten siquiera estudiar, digamos, ¿no? Y sea lo que ya, lo que Satanás quiera, digamos, ¿no? Entonces, porque literal, digamos, ¿no? Mucha gente se me aplaza acá en esta materia y es porque hicieron mal su primer y su segundo parcial, digamos, ¿no? Sencillamente por eso, ¿ya? Hay gente que se va a sacar 100 acá, pero también hay gente que saca 0, 10, 5, digamos, entonces, y eso es muy normal, ¿ya? Cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de todo el entorno directo que nos rodea, ¿ya? Entonces, estamos hablando del planeta, el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, digamos, ¿no? Y en qué podemos ayudar nosotros en dejar una huella, si no decimos cero, digamos, ¿no? Una huella de carbón, digamos, ¿no? Por lo menos nivelada, ¿ya? Estamos hablando de que vamos a influir en el tema del agua, en el tema del aire, en el tema de la tierra, y bueno, en el tema igual del viento y la biomasa y los animales, ¿ya? Entonces, en todo eso. Entonces, y todo eso tiene que ver con la obra, ¿ya? Les hablo directamente en la obra porque esta materia no es de ciclo común, es una materia directamente de arquitectura. Todos los elementos que nosotros hacemos o todos los actuados que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Para apaliar los daños que se puedan realizar al medio ambiente, le llamamos gestión ambiental. Entonces, la gestión ambiental viene ligado a lo que se llama la conciencia ambiental. Ya sabemos qué es ambiental, entonces ahora nos falta definir lo que es conciencia. Entonces, cuando una persona viene a la universidad, tiene dos aspectos que van a impactar en toda su vida profesional. Entonces, que mucha gente no sabe en realidad que viene a la universidad. Hay gente que dice, yo vengo a la universidad a estudiar, digamos, no, usted no viene a estudiar, compañero. Entonces, yo vengo a que me capaciten, no viene a que lo capaciten, digamos, ¿no? Entonces, usted viene aquí a la universidad a que lo formen. Entonces, y la formación tiene dos aspectos que producen un impacto, que es un profesional. Entonces, tiene el aspecto de la ciencia, que es todo el conocimiento, todo lo que se llega a aprender, digamos, ¿no? Acerca de la ciencia, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la universidad. Entonces, todo lo que tiene que ver respecto a su carrera, procesos constructivos, cálculos, metodologías para diseño, etcétera. Todo eso es ciencia. Y la conciencia en realidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el otro factor? ¿Ya? Es justamente ese elemento que hace que las cosas se hagan bien, o sea, el saber ser, ¿ya? Entonces, hay cuatro saberes en la educación, digamos, ¿no? Y este es el saber ser, ¿ya? Entonces, eso llamamos conciencia. Entonces, y saber convivir con los demás, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí están los cuatro saberes, pero están divididos en la universidad en ciencia y conciencia que hacen la formación, que es lo que usted sale de acá. Entonces, y a eso es lo que llamamos formación, y bueno, cuando hablamos de la concienciación, entonces, cuando hablamos de conciencia ambiental, estamos hablando de el saber cómo manejarse dentro de todos estos aspectos e impactos que reduzcan la contaminación ambiental, ¿ya? ¿Se entiende, no es? Porque es pregunta de examen. Entonces, ¿qué implica, digamos, no, una conciencia ambiental? Lo general, digamos, ¿no? En todo esto de acá, o por lo general, digamos, la gente toma conciencia cuando habla acerca de la reducción de la capa de ozono, digamos, ¿no? Porque es algo que lo vive o lo ve, digamos, en las noticias.
Cuando habla de contaminación del aire, digamos, entonces todas las quemazones que tenemos, digamos, en Santa Cruz, digamos, o sea, usted sabe, digamos, qué fechas tiene que comenzar a utilizar gotitas y demás, digamos, entonces, listo, nunca usé gotitas arquitecto en Santa Cruz, digamos, ¿no? Pero sabe que huele a humo, digamos, ¿no? La ciudad, digamos, ¿no? Entonces, el calentamiento global, que eso lo podemos vivir, digamos, ¿no? El calentamiento del agua, definición de recursos naturales, digamos, ¿no? Productos químicos tóxicos, digamos, la calidad de vida, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos, o que podemos dar a todo el entorno natural inmediato, digamos, ¿no? O sea, se está depredando toda nuestra flora, nuestra fauna, digamos, ¿no? Entonces, en la ciudad de Santa Cruz tenemos una Osco Chávez Rosario Marleni que está intentando desde 20 lugares, creo, ingresar acá. A ver, esperemos que entre. Y bueno, tenemos la pérdida de la biomasa, digamos, ¿no? Producto de justamente los movimientos de tierra, la deforestación y todo lo demás, ¿ya? Pero son los parámetros comunes en cuanto a la conciencia. Cuando se habla acerca de un sistema de gestión, entonces, siempre vamos a ver este mismo enfoque. Acuérdense que lo vimos desde la gestión misma hasta el sistema justamente de gestión de seguridad ocupacional. El enfoque PDCA, entonces, es el de actuar, planificar, hacer y chequear, digamos, entonces revisar. Perdón. En español sería, digamos, revisar y mejorar, planificar, hacer o implementar, comprobar o verificar y volverlo a hacer, digamos. Entonces, a esto nosotros le llamamos mejora continua. Entonces, todos los sistemas de calidad tienen un sistema de análisis y mejora continua. Esto va a pasarnos igual cuando hablemos de calidad. Entonces, cuando usted dice, vamos a colocar piso cerámico, entonces tiene que pensar, digamos, ¿no? En que tiene que planificar cómo lo va a colocar. Por ejemplo, les decía, digamos, ¿no? Entonces, cuando usted coloca piso en la facultad, digamos, no tiene que saber por dónde va a empezar para que no le pase lo que pasó en la facultad, por ejemplo. Donde usted ve, digamos, ¿no? Que las paredes de los pisos, digamos, ¿no? Terminan teniendo un montón de cortes donde se ve, entonces, y no donde no se ve, ¿ya? Entonces, literal, digamos, está mal hecho, ¿ya? Entonces, hacer o implementar, listo, ya le peló en esta parte del bloque de la facultad, entonces, ahora se comprueba y se verifica que le pelamos y se revisa y se mejora para que el próximo módulo de la facultad, entonces, cuando se haga, entonces, ahorita vamos a entrar a la parte electoral en la que nos van a prometer de todo, digamos, entonces nos han prometido la construcción del segundo módulo y no sé qué cagada más. Entonces, y dentro de eso, justamente, vamos a tener que hacer un programa de mejora continua para verificar en qué le pelamos antes. Entonces, no es que a los otros arquitectos nos gustan las palomas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo están las palomas ahí viviendo, digamos, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué les pasa, digamos, ¿no? Entonces, ocupan un sistema, digamos, ¿no? De cierre, de cielo, entonces, que es para interior, digamos, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque no hubo la planificación, o sea, le dijeron, vamos a poner este techo y pusieron eso afuera. Entonces, y ahí viven todas las palomas. Entonces, y bueno, personas que no saben, dentro de lo que es el centro de cómputo se llena de pulgas, digamos, ¿no? Entonces, de ese tipo de animalitos, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, es pues algo enfermizo y un montón de cosas, digamos, ¿no? Y todo lo que dañan esos bichos porque tienen sus casas ahí en la facultad. Pero a alguien se le ocurrió hacer esto de aquí de planificar, digamos, ¿no? Entonces, y planificó poner ese tipo de cielo. Entonces, una estupidez total, digamos, ¿no? Implementó eso de ahí, ahora puede corroborar que está mal hecho, tiene que revisar y tiene que mejorarse para volver a planificar, digamos, ¿no? Entonces, la segunda fase. O sea, no se hizo, literalmente no se hizo, digamos, ¿no? Entonces, pero es parte de lo que es la Facultad de Ciencias del Hábitat. Entonces, la mejora continua tiene algunas características en cuanto a las acciones, ¿ya? Entonces, la revisión siempre se la hace a través de la gerencia. Hay una responsabilidad civil y penal, inclusive, digamos, ¿no? En cuanto a la gerencia. No es nomás que a alguien le da una gerencia y ya, digamos, le pagan bonito, digamos, ¿no? Entonces, hace la evaluación, la verificación y las acciones correctivas. Entonces, hay algo que se llama plan de adecuación y seguimiento ambiental. Entonces, o PASA, ¿ya? PASA. Entonces, plan de adecuación y seguimiento ambiental, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía, la universidad a ustedes ya les falló. Entonces, eso es algo que usted debería conocer desde medio ambiente. En medio ambiente debería conocer qué es un PASA, un plan de adecuación y seguimiento ambiental. Entonces, debería conocer qué es una ficha ambiental, debería conocer qué es un manifiesto ambiental, digamos, ¿no?
Entonces, ¿cómo se produce la evaluación de impacto ambiental, digamos? Entonces, eso es lo que se lleva en medio ambiente. No se lleva ecología, papá, ¿ya? Se hace la implementación y operaciones en cuanto a procesos constructivos, entonces se hace la planeación y a esto se denomina una política ambiental. La política ambiental justamente son todos esos actuados que nos van a llevar, digamos, ¿no?, a cumplir, digamos, ¿no? Las define, fíjense, el máximo nivel directivo, es apropiada para cada organización y nos habla acerca de la mejora continua, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, la planificación, que es justamente lo que estábamos hablando hace ratito, habla acerca de aspectos e impactos. Aspectos son todos los elementos que pueden reaccionar con el medio ambiente. Entonces, botar basura es algo que es muy común, digamos, ¿no? Entonces, y es un aspecto, digamos, ¿no?, que puede producir impacto positivo o negativo, digamos. Entonces, positivo, digamos, ¿no?, si yo agarro y boto mi basura, digamos, ¿no?, totalmente ordenada dentro de un espacio de reciclaje, por ejemplo. Y negativo si la tiro en la calle. Entonces, el impacto ya viene a ser la reacción ocasionada por el aspecto dentro del medio ambiente, ¿ya? Entonces, tenemos los requisitos legislativos, las leyes, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos los objetivos y metas y el programa de gestión ambiental, que va a ser justamente toda esa programación que se va a hacer ítem por ítem. Entonces, definición del mejoramiento continuo. Entonces, es el proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr procesos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de cada organización. Prevención de la contaminación, definimos eso como el uso de procesos, prácticas, materiales, productos que evitan, reducen, controlan la contaminación. Puede incluir reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos, sustitución de materiales. Cuando usted ve, por ejemplo, legislación y normas, ya entonces va a preguntar siempre, digamos, ¿no?, a ver, el arquitecto Espinosa nos habló, digamos, ¿no?, acerca de edificios ecosustentables. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Resulta que si yo tengo un edificio, fíjense, estoy hablando de legislación, de cómo sacarle el jugo a un edificio. Entonces, yo saco, digamos, ¿no?, un piso de un edificio. Entonces, ¿cuánto estoy ganando, digamos, si le saco un piso más, digamos, no? Estoy haciendo que mi cliente o yo, digamos, ¿no?, en el desarrollo de un proyecto, entonces al sacarle un piso más, digamos, imagínense que sean 100 metros, a $1000 el metro, entonces eso es lo que estoy ganando, ¿entienden? Entonces, $100,000 le estoy aumentando más de ganancia a una persona, digamos, ¿no? Entonces, pero estoy hablando de normativas y estoy hablando ahorita de medio ambiente. Entonces, si yo veo, digamos, ¿no?, la normativa medioambiental para edificios medioambientales o ecosustentables se llaman. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos, no? Entonces, le dan una lista de 10 cosas, 10 reglas de procesos constructivos, de que yo ponga esos tanques que tienen ahorro de agua, que tienen dos botones, digamos, uno para agua, el otro para el otro, para el dos, digamos, entonces, y demás cosas. Entonces, y ocupa un sistema constructivo que en vez de utilizar plastofor utiliza bañadorcitos, digamos, ¿no?, que son reciclables. Entonces, ese tipo de cosas, ¿ya?, me permiten a mí subirme 1 o 2 pisos más, digamos, entonces haciendo que se eleve la cantidad de uso que tengo yo. Entonces, dentro de cualquier actividad o proyecto, ¿ya? Entonces, dentro de los cumplimientos de las normas, fíjense, está la política del sistema de gestión ambiental que está dentro de la norma ISO 14000 y su norma aplicativa 14001. Bueno, en este caso del 2004, bueno, ahorita ya hay una nueva norma que básicamente se repite y es la del 2015, ¿ya? Entonces, se identifican los requisitos legales y se verifica el cumplimiento legal de estos requisitos, ¿ya? Requisitos típicos legales de cada una de estas propiedades, fíjense. Entonces tenemos los límites de emisiones de ruidos, por ejemplo. Cuando una persona está haciendo bulla, digamos, ¿no?, a su vecino, entonces si esa bulla no pasa los 4 decibeles donde el vecino, entonces resulta que puede hacer la bulla que le dé la gana, ¿ya? Entonces, durante el tiempo indeterminado que le dé la gana al vecino, digamos, ¿no? Entonces tiene que pasar los 4 decibeles necesariamente, ¿ya? Los permisos para cada actividad, aquí es muy común, digamos, ¿no?, ver el tema de las kermeses y todos esos tipos de actividades, digamos, ¿no?, que se dan en la calle. Entonces, pero se necesitan permisos. En el caso de obra, por ejemplo, cuando usted tiene material o va a descargar material, tiene que tener el permiso de uso de acera, se llama. Si no tiene eso y usted sencillamente ocupa la acera para descargar su material, usted va a pagar multas, digamos, ¿no?, entonces de 1000 y algo, o si estamos hablando
en unidades en UFB, digamos, ¿no? O si no, en sueldos mínimos, ¿ya? Cantidad de sueldos mínimos paga, digamos, ¿no? Justamente por eso, ¿ya? Control de contratistas para la disposición de los residuos en el caso de la basura. Entonces, manipulación de materiales peligrosos, entre otros tipos de residuos. La planificación, fíjense, incluye los aspectos, entender los aspectos ambientales, entender los aspectos legales y desarrollar una estrategia para la mejora continua de estos aspectos juntos, ¿ya? Ya les he dicho, los aspectos producen un impacto. Entonces, si yo tengo los aspectos ambientales bien claros, el impacto va a ser cambiado. Entonces, si tengo los aspectos legales, voy a saber cómo va a influir en mi obra. Entonces, si yo conozco la normativa medioambiental y cumplo 6 de los 10 requisitos que me muestra, entonces yo puedo romper la norma y hacer un edificio mucho más alto de lo que a mí me permite la norma. Los aspectos ambientales, fíjense, de la definición para el examen, entonces, son elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y los impactos son cualquier cambio en el medio ambiente que sea adverso o beneficioso, total o parcialmente, resultante de las actividades y productos de cada organización. Les voy a mostrar algo de acá. Este no es. Bueno, igual, este de acá, fíjense, es una evaluación de aspectos e impactos. Entonces, y esto de acá, que les voy a mostrar ahorita, esto de acá se llama una ficha ambiental, ¿ya? O planilla de Leopold, se le dice, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Fíjense. Me muestra los factores ambientales, o sea, todo lo que va, lo que yo puedo tocar o puedo perjudicar o puedo influir. Entonces, tengo el aire, tengo el agua, tengo suelos, tengo ecología, tengo ruidos y tengo la parte socioeconómica. Entonces, como todas las actividades que nosotros hacemos influyen en la vida de las personas, si mejoran los estados fisiológicos, digamos, ¿no? Producen empleo, digamos, ¿no? Ingresos al sector público, consumo per cápita, mejora la calidad de propiedad pública, la propiedad privada, etcétera. Entonces voy calificando esto de acá. Entonces, si el efecto, digamos, ¿no? que va a producir este impacto va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, va a ser directo, va a ser indirecto, va a ser permanente o temporal, si va a ser extensivo o localizado, si va a ser próximo o alejado, si va a ser, fíjense, reversible o irreversible, si va a ser recuperable o irrecuperable. Entonces, si voy a hacer una evaluación, fíjense, si se dan cuenta acá, contrapiso de piedra, cielo raso, entonces, voy haciendo una evaluación a todos mis procesos constructivos. Hay gente que erróneamente cree que este tipo de trabajo, de hacer las fichas ambientales, le corresponden a los ingenieros ambientales. Pero alguien me puede decir si un ingeniero ambiental sabe cómo se coloca un zócalo. Para empezar, sabe qué es un zócalo, ¿ya? Les digo por experiencia propia, digamos, ¿no? Entonces, ellos nos hacen a los arquitectos que les pasemos justamente este llenado de fichas y bueno, nosotros hacemos básicamente el trabajo. Entonces, esto me produce, fíjense, una numeración positiva y una numeración negativa, ¿ya? Entonces, la sumatoria de estos señores, entonces, y bueno, el desarrollo de toda esta vaina, fíjense, de todos los ítems, si entran 99 ítems, 99 que hacer, fíjense, pinturas, vidrios, limpieza de obra, de todo, etcétera, me da lo que se llaman las categorías, ¿ya? Entonces, en esta línea de acá se ponen los impactos positivos y en esta los impactos negativos. Y me va a dar una categorización de mi obra, ¿ya? Del 1 al 4, entonces, ¿qué categoría soy yo en obra? Es como un sistema cartesiano. De aquí me voy acá, encuentro mis lados negativos, de aquí voy al lado positivo, digamos, y según la cantidad que tenga de positivos y negativos, entonces voy a tener la categoría. Entonces, en la categoría 1, digamos, no tendré que hacer nada, digamos, y sencillamente la obra puede seguir. En la 2 tendré que hacer un plan de adecuación. Entonces, y en la otra tengo que hacer un plan de adecuación y seguimiento ambiental, y en la otra no puedo hacer absolutamente nada porque estoy influyendo negativamente a todo el medio ambiente, ¿ya? Entonces, según las categorías, digamos, ¿no? Me van a dar mi licencia de construcción. Entonces, por eso les digo que es algo importante conocer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, pero si ustedes revisan estos elementos, aquí están los aspectos y los impactos, digamos, entonces, que se producen dentro del proyecto.
¿ya? Para encontrar las categorías. Entonces, a esto le llamamos ficha ambiental o ficha de evaluación o matriz de Leopold, ¿ya? Entonces, importante que algún rato vean un poquito de internet, digamos, ¿no? Para justamente esto. Esto de aquí es parte de lo que yo les paso a ustedes para que ustedes tengan para el desarrollo de su vida profesional. Yo sé que la universidad ya les falló, entonces, porque a mí me falló, digamos, ¿no? Entonces, así que como no se ha cambiado nada, porque no han querido cambiar, porque es muy cómodo no hacer nada, entonces, hoy, digamos, ¿no? Se hace justamente este tipo de instrucciones para que usted haga, digamos, ¿no? Y sepa, digamos, ¿no? Cómo se hace, dónde se tiene que hacer, digamos, y demás, ¿ya? Entonces, dentro de eso igual les paso una serie de instructivos respecto a esto, les paso un plan de educación y seguimiento ambiental, entonces les voy a pasar un montón de cosas que les van a servir, ¿ya? Entonces, pero la idea obviamente es que sea para ustedes, digamos, no para otro profesional, digamos, ¿no? A veces los aspectos y los impactos no tienen ningún tipo de relación. Por lo general se habla de un aspecto y de un impacto a la causa y al efecto. Entonces, donde la causa es el aspecto y el impacto es el efecto, ¿ya? Pero, por ejemplo, pasan algunas cosas bien raras cuando alguien habla de descarga de petróleo. Fíjense, la descarga de petróleo en el mar, digamos, ¿no? Entonces, produce la muerte de pájaros. Entonces, pucha, como que no debería haber una relación directa, digamos, ¿no? Pero uno cuando ve esta imagen, digamos, ¿no? Entiende, digamos, ¿no? De dónde se produce esa reacción. ¿Se entiende, no es? Otro tipo de aspectos, fíjense, manipulación de materiales peligrosos, un posible derrame, y el impacto puede ser contaminación del suelo y el agua, por ejemplo. En productos, digamos, ¿no? Diseño del producto, disminución del volumen, conservación de materia. Entonces, aperturas de DDB, que son las líneas para pasar gas o pasar algún tipo de elemento. Entonces, generación de movimientos de tierra y puede producir impactos por erosión, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos tenemos la generación de desechos, descarga de aguas, desperdicios. O sea, esto no está mal, o sea, un aspecto es algo que interviene, digamos, ¿no? En el medio ambiente, ¿ya? Entonces, si la descarga de desperdicio se hace mal o de mala manera, ahí es donde se produce el tema del impacto. Emisiones al aire en punto fuente, emisiones furtivas de aire. Fíjense que todos estos aspectos están contemplados en la planilla de Leopold, ¿ya? Que son planillas estandarizadas a nivel mundial, no es algo que se inventaron acá, ni tampoco es algo local, es a nivel mundial que se hace. Emisión de escape de automóvil, operaciones de uso químico, operaciones de agua, operaciones de uso energético, uso de recursos naturales. Los impactos, fíjense, contaminaciones en el aire, el agua, la erosión. Entonces, los niveles de contaminación en los recursos naturales, en tierras agrícolas, recursos naturales, depósitos de agua, en el medio silvestre. Entonces, ecológico, la fauna, la flora, la biodiversidad. Entonces, todo esto de acá son aspectos que producen impacto, ¿ya? Por ejemplo, la migración de gente, digamos, ¿no? de otro lado acá, digamos, ¿no? Para el tema de tierra, digamos, produce impacto, claro, digamos, ¿no? La deforestación, la quema, el chaqueo, toda esa burrera, digamos, ¿no? O sea, que está mal hecha, ¿ya? Hablamos que el sistema de gestión ambiental abarca todos los impactos ambientales significativos. Entonces, durante la supervisión de proyectos se deben considerar los siguientes aspectos: emisiones al aire, descargas al agua, administración de residuos, contaminación de suelo, uso de materias primas y otros temas ambientales locales. Entonces, dentro de los requisitos legales típicos, fíjense, están las leyes. ¿Cuál es la ley que rige el tema del medio ambiente? Seguramente en ecología ustedes llevaron eso, y la ley es la 1333, ¿ya? En los códigos o prácticas, códigos como el CUO, digamos, ¿no? O la reglamentación para edificios ecosustentables, digamos, ¿no? Entonces, guías del sector, digamos, ¿no? Entonces, la guía para la edificación de edificios ecosustentables nos sirve para eso, digamos, ¿no? Entonces, políticas sobre sitios, digamos, ¿no? Ahí tenemos lo que se llama el PLUS, Plan de Uso de Suelo, digamos, ¿no? Entonces, políticas corporativas o de grupo, eso depende de cada una de las empresas en las que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Entonces, siempre se hacen metas y objetivos donde se establecen los objetivos y las metas documentados justamente para cada nivel de función pertinente. Entonces, ¿qué hace el gerente hasta qué hace el último de los trabajadores? ¿Ya? Las consideraciones, fíjense del impacto, fíjense que en la planilla de Leopold que les mostré, son estas de acá. Si es positivo, si es negativo, directo, indirecto, etcétera. ¿Ya? Nos habla acerca de la escala del impacto, la severidad del impacto, probabilidad de que suceda y la duración del impacto. Entonces, si es probable, improbable, digamos, entonces. Y lo que se llama un programa ambiental responde a estas preguntas, fíjense. ¿Cómo se produce el impacto? ¿Cuándo se produce? ¿Quién lo produce? ¿Y bajo qué medios puedo subsanar
los efectos que produce. ¿Ya? Dentro de los parámetros que se habían mencionado anteriormente, tenemos los compuestos orgánicos volátiles, entonces que es cualquier elemento que pueda producir fuego. Entonces, otros gases y ácidos, los compuestos de metales, las dioxinas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el CO2 y el ácido, bueno, el dióxido de carbono y el dióxido carbónico. Entonces, las partículas y el humo por el color. En parámetros básicos, fíjense, típicos, perdón, entonces en el líquido, digamos, tenemos efluentes líquidos como la demanda biológica de oxígeno y química, por ejemplo, de temperatura. El pH, que es el hierro cromo, entre otros, entonces el oxígeno disuelto y los sólidos totales suspendidos. Los STS, ya cuando ustedes vean estas nomenclaturas en los documentos, entonces, y vean STS, digamos, ¿no? STS se refiere a la basura flotando, ¿ya? Entonces, todos estos otros elementos, fíjense, entonces se hacen con medidores. Entonces, otros parámetros, compuestos de hidrocarburos, en el caso de que tenga aceite, por ejemplo, flotando acá, aceites y grasas, o metales, digamos, ¿no? Que estén flotando ahí justamente. ¿Ya? Dentro de lo que es los sólidos, fíjense, tenemos los parámetros. Entonces, los residuos sólidos se dividen en el tipo, el volumen o la masa, la frecuencia de la disposición, el lugar de exposición, el etiquetado, inspección, el almacenaje y contención de estos residuos. Otros parámetros de residuos sólidos, entonces, tenemos el polvo, el ruido y la temperatura que producen, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan al vertedero, que seguramente es lo que hicieron en ecología, van a encontrar que hay una chimenea que emiten, digamos, ¿no? Gases, digamos, ¿no? Y esos gases al momento de tener el calor, digamos, ¿no? Producen lo que es el fuego. Ya explicamos cómo se da el tema de incendios y demás. Entonces, cuando hablamos de la biomasa, hablamos del volumen de suelo, la energía combustible, el agua, digamos, ¿no? Y los residuos sólidos, el cumplimiento de gestión de residuos sólidos, o sea, donde se dispone todos estos elementos de basura y demás cosas que hay, ¿ya? Para los residuos sólidos, fíjense, tenemos la disposición acerca de elementos biodegradables que se hacen justamente, bueno, están las cáscaras, las verduras, las frutas y todo lo demás, entonces se hacen a través de estos elementos color verde, entonces, y se aplican justamente para hacer compostaje o para ser enterrados directamente. Los biodegradables, que son colocados en recipientes plásticos con tapas, responden a fosas de compostaje cercanas, techadas y respirador para eliminar gases. Los incinerables, esta práctica solo aplica a los papeles higiénicos provenientes de baño y debe ser los lugares autorizados para dicho fin. Entonces, disponer el área adecuada para la incineración, disponer el control de emisiones de partículas, evitar molestias para los vecinos durante la incineración. En residuos especiales están los adecuados para cada tipo. Entonces, cuando hablamos de residuos especiales, por ejemplo, podemos estar hablando de algunos elementos como, qué sé yo, jeringas, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de hospitalarios. Entonces, los hospitalarios son parte de los especiales, aunque aquí los vemos de manera separada igual, ¿ya? Colocados en ambientes ventilados señalizados, manipulación debe realizarse por personal capacitado y el traslado de residuos a los centros de venta, centros de reciclaje, etcétera, ¿ya? Los reciclables, fíjense, realizar la clasificación de acuerdo al tipo, enviar a centros de reciclaje y reutilización, rellenos sanitarios autorizados con licencia ambiental, digamos, ¿no? Entonces, en los especiales, por ejemplo, inclusive entra el oro. Entonces, porque si usted no sabe y ha botado su computadora, digamos, ¿no? Entonces tiene partículas de oro y hay gente que recicla eso, ¿ya? En industriales tenemos disposición de recipientes adecuados de cada tipo, colocación de ambientales, ventiladores señalizados, debe realizarse por personal capacitado. Fíjense que se repite exactamente lo mismo, trasladar los residuos a centros especiales de tratamiento de disposición de autorizados, digamos, ¿no? Entonces, y en los hospitalarios realizar la clasificación de acuerdo al tipo, si es que van a hacer sangre, si es que van a hacer jeringas o elementos, digamos, ¿no? Se envían a lugares autorizados con licencia ambiental como el Hospital San Juan de Dios. En la gestión de líquidos o aguas, fíjense, residuales, existen dos tipos, el agua negra y las aguas grises. Entonces, las aguas son provenientes de los baños, las aguas negras, entonces se canalizan mediante PVC. Se dirige hacia cámaras sépticas de doble compartimiento donde se separa el líquido de los sólidos, digamos, ¿no? Entonces, que eso, bueno, lo llevan ustedes en proceso constructivo. Se descarga también a pozos de filtración o galerías filtrantes, igual lo llevan en proceso constructivo ustedes. Se disponen de plantas de tratamiento certificadas. Ahorita, por ejemplo, para el registro de organizaciones nuevas se hace justamente este tipo de elementos, ¿ya? Las aguas grises provenientes de lavaplatos y duchas se canalizan mediante PVC, se dirige a series de cámaras de trampas o grasas. Entonces, lo primero que se olvidan las personas justamente son las
o sea, cuando diseñan o comienzan a diseñar, por ejemplo, cocinas, baños y demás cosas, justamente son estas cámaras antigrasas, digamos, ¿no? Entonces, o cámaras degrasadoras, por ejemplo, para las cocinas, ¿ya? Entonces se dirige a una serie de infiltración de galerías filtrantes, que bueno, son esas tuberías que vienen y se separan. Y bueno, aquí entramos con el tema de la concienciación ambiental, que nos habla acerca de la clasificación de residuos. Entonces, mínimamente en la bolsa negra, fíjense, residuos de comida, desechos, papeles higiénicos, huesos, pilas, bombillos. Y bueno, en las blancas, para mejor actuación de los recicladores, entonces se ponen cartones, papeles, plásticos y metal, digamos, en la bolsa blanca, ¿ya? Entonces, la prevención de derrames igual, digamos, ¿no? Son parte de la concienciación ambiental. En cuanto a el tema ambiental, ya les voy a explicar un poquito en obra cómo se va a hacer así. ¿Ya? Entonces, de cada uno de nosotros depende el cuidado y de todo lo que nos rodea. Y entonces, un poquito de lo que es nuestra filosofía dentro de esto. ¿Ya? Entonces, esto es solamente un pequeño pantallazo, como les dije, el tema de medio ambiente es larguísimo, digamos, ¿no? Entonces, hay este tipo de evaluaciones, digamos, ¿no? Donde le cuento que esto de acá, la mayoría de las empresas son, pues, se adaptan a normas ISO. Entonces, en este caso, fíjense, lo único que hay que hacer es cambiar nuestro logo acá y bueno, todo lo demás está dentro de normas, digamos, ¿no? Entonces, porque así todas las empresas han hecho Chaco, YPFB, Transredes y demás cosas. Todas esas empresas, entonces, han hecho justamente de esa manera sus sistemas integrados de gestión, ¿ya? Entonces, ya vienen estandarizados. Yo les voy a pasar una serie de documentos, digamos, donde tenemos justamente eso. Y bueno, va a depender de ustedes si lo quieren descargar o no, si lo quieren utilizar o no. Problema de ustedes, digamos, ¿no? Pero que no se diga que la formación en la Universidad de Luis Moreno no trató de suplirles los problemas que tienen ustedes, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nacen los problemas esos? De que a alguien se le ocurrió que en medio ambiente puede darle un abogado, puede darle un ingeniero, puede darle quien sea, digamos, ¿no? Entonces, pero no, tiene que darle una persona que construya y tiene que darle una persona que construya y que sepa de fichas ambientales, porque si no, no sirve, ¿ya? Pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos con el tema, bueno, el tema 3. El primero es gestión, el otro es seguridad ocupacional, esto es medio ambiente, y la próxima semana vamos a llevar lo que es calidad y vamos a estar habilitados para nuestro primer parcial, ¿ya? ¿Alguna consulta? Perdón. ¿Qué fecha sería el primer parcial, arquitecto? Disculpe. De aquí a 2 semanas, Ah, ya está bien. ¿ya? Entonces, no les pongo yo fecha porque, digamos, ¿no? La idea básica es que ustedes puedan estudiar, digamos, ¿no? Les permito por si acaso un llore. Entonces, la gente que ya ha llevado conmigo sabe lo que es un llore y sabe que es único, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Arquitecto no nos dio para estudiar, digamos, una semana más, digamos, ¿no? Solamente uno en toda su vida. No se los recomiendo nunca para el primer parcial, porque es lo más facilito que hay, se dan cuenta, ¿no? Pero mucha gente no estudia y se me aplaza, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene idea de lo que es gestión. Arquitecto, donde encontramos las diapositivas, no sabe que están en el grupo desde el primer día, ¿ya? Entonces, pero bueno, les pasa a toditos, ¿ya? Entonces, no se extrañen de eso y vayan estudiando, ¿ya? Un abrazo a toditos, entonces, se me cuidan. Arquitecto, buenos días. Buenos días. Eh, la lista de casos especiales va a salir el lunes, eso estamos esperando. Por eso no tenemos material. Ya, ya les voy a pasar entonces un poquito de lo que se ha avanzado hasta ahorita, por lo menos por la plataforma de WhatsApp, ¿ya? Muchas gracias, arquitecto. Ok, bueno. Tengo una consulta, por favor. Dígame, rapidingo se va a acabar. Todo esto que estamos viendo se entraría donde estaría el SIC, ¿no es así? Sí, entra en SIC, Ok, muchas gracias. ¿ya? Entonces, ya está en la plataforma desde el primer día, como les digo. Y entonces vayan revisando, ahí está inclusive lo que vamos a llevar más adelante, ¿ya? Lo que hay en el segundo parcial también está ahí, ¿ya? Un abrazo a toditos, hablamos luego, ¿ya? Cualquier cosita por WhatsApp. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, arquitecto, gracias.